Primero de todo, para un emprendedor es tener un alto grado de curiosidad. Las cosas allá afuera están cambiando rápidamente, hay que estar al día de las cosas que pasan, hay que ser muy persistente, hay que tener mucha energía interna y mucho motor interno para ser capaz de llevar un proyecto hacia adelante. Hay un extra que yo creo que tiene el emprendimiento en temas de salud, que es el componente emocional. Y digamos que para ese motor interno lleno de energía, pues el extra de ánimo y de interés de los emprendedores en salud está en esa parte, ¿no? En el impacto que puedes generar desde tu proyecto. Yo creo que mi labor fundamental es ayudar a pensar y a reflexionar a estos emprendedores que vienen muy bien armados de serie. Puedes ayudar a poner un poco de luces largas, a poner perspectiva y distancia para poder ver ese proyecto tan interesante, a ver el bosque en lugar de ver solamente los árboles, y eso también es interesante. Voy a empezar por el primero, el proyecto de Iván Marcos, que es un proyecto en el que abre o que nos enseña el futuro, un futuro muy cercano relacionado con la genómica. Algo que nos puede sonar pues a poco habitual, a que todavía está en los inicios para ser incorporado a la práctica habitual en la clínica de los médicos, pero que está mucho más cerca de lo que pensamos. Y el otro proyecto, que es incluso más complicado desde el punto de vista científico, es un proyecto que tiene Pilar Martín Duque y que está centrado en los exosomas. Yo estoy incorporando más lenguaje de negocio, más lenguaje de los interlocutores a los que él está intentando ir ahora mismo, ¿no? Estas vesículas combinadas con isótopos pueden ayudar a mejorar el diagnóstico y el seguimiento e incluso el tratamiento de cáncer, de tumores sólidos y de sus metástasis. Pilar no la ayuda en absoluto en la ciencia, pero sí en tratar de explorar ese lenguaje, por ejemplo, de inversores, de aterrizar los posibles beneficios de su proyecto para los siguientes pasos que son necesarios marcar, o los siguientes hitos que necesitamos conseguir.